¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas agradar, más invisible te vuelves? ¿Te has sorprendido buscando señales en cada mensaje, no respondido en cada silencio, como si de ello dependiera tu valor? ¿Qué pasaría si descubrieras que la verdadera fuerza no está en insistir, sino en retirarte con dignidad? Vivimos en una era donde la atención se ha convertido en una moneda de cambio emocional, y muchos han caído en la trampa de mendigarla creyendo que solo siendo vistos podrán sentirse valiosos. Pero la verdad es que cuanto más persigues la validación de alguien más te alejas de tu propia esencia. El estoicismo nos enseña que nuestra paz y nuestro valor no se negocian ni se miden por la respuesta de los demás. En este video te llevaré a un viaje profundo para descubrir cómo el silencio, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en tu mayor herramienta de claridad y poder. Exploraremos juntos cómo dejar de buscar en otros lo que solo puedes encontrar en ti, cómo romper los patrones de dependencia emocional y cómo vivir desde la fortaleza de quien no necesita explicar su valor porque simplemente lo encarna. Si alguna vez sentiste que darlo todo no fue suficiente, quédate, porque hoy vas a entender por qué a veces la ausencia dice más que cualquier palabra y cómo ese silencio puede ser el inicio de tu verdadera transformación. El peso de mendigar atención. Hay algo silenciosamente desgastante en sentir que no eres suficiente si no te esfuerzas cada día por demostrarlo. Vivimos en un mundo en el que se confunde el afecto con la atención constante, en el que pensamos que ser vistos equivale a ser validados y que ser escuchados significa que tenemos valor. Así, sin darnos cuenta, caemos en un ciclo de intentos interminables, mensajes enviados con más cuidado del que merece, gestos pensados al detalle para no parecer demasiado insistentes, palabras medidas para no incomodar. Creemos que si ajustamos una y otra vez quiénes somos, lograremos capturar la mirada de quien quizás nunca estuvo interesado en verla de verdad. Esta dinámica, aunque al inicio puede parecer inofensiva, termina robando algo mucho más importante que el tiempo: nuestra dignidad. Mendigar atención es como caminar sobre una cuerda floja que nunca llega a su destino. Te hace sentir vulnerable, dependiente de la respuesta o el silencio de alguien más. Cada vez que revisas el teléfono esperando una respuesta rápida, cada vez que adaptas tus palabras para no ser malinterpretado o para agradar, estás cediendo una parte de tu autenticidad. Y no hay nada más caro que entregar la esencia de quien eres a cambio de una sonrisa fugaz o de una palabra vacía. Porque la validación externa, esa que parece tan dulce, siempre es frágil y fugaz. Depende del humor del otro, de sus prioridades, de su disposición. No está en tus manos y por eso nunca será una base firme. El problema es que cuando mendigamos atención, dejamos de lado una verdad fundamental: nuestro valor no necesita testigos. Creer que solo somos valiosos cuando alguien nos responde, nos elige o nos presta atención es una distorsión de la realidad. Nos volvemos como actores en un escenario que no es nuestro, interpretando un papel que no nos pertenece con la esperanza de recibir aplausos que nunca llegan, o que si llegan, no se sienten auténticos. Esta búsqueda incesante nos desvía de lo esencial. No necesitamos gustar a todos, ni ser reconocidos para tener valor. El valor propio no se mide en respuestas, se mide en cómo nos tratamos cuando nadie más nos mira. Hay un desgaste invisible en la necesidad de agradar. Es como si la vida se convirtiera en un examen continuo y cada interacción fuera una prueba para ver si somos suficientes a los ojos del otro. Esto erosiona lentamente nuestra autoestima porque nos empuja a buscar afuera lo que deberíamos cultivar adentro. Queremos ser divertidos, ligeros, interesantes, y nos forzamos tanto que nos alejamos de lo que realmente somos. En esa lucha por atención terminamos dejando de lado nuestras propias necesidades, nuestros tiempos, incluso nuestra paz. Y lo peor es que cuanto más lo hacemos, menos genuinos nos volvemos y más difícil resulta que alguien conecte con nosotros de verdad. La filosofía estoica nos enseña que nuestra paz depende en gran medida de aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no. Y la atención ajena
es una de esas cosas que jamás podremos dominar completamente. Podemos mostrar respeto, cariño o interés, pero no podemos obligar a nadie a valorarnos. El estoicismo, con su claridad directa, nos recuerda que el juicio de los demás no define nuestra esencia. Epicteto lo dijo con contundencia: no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si vivimos pendientes de las opiniones externas, estaremos siempre atrapados en una montaña rusa emocional. Un error común es pensar que si insistimos lo suficiente, tarde o temprano, lograremos el reconocimiento que buscamos. Pero en la práctica, sucede lo contrario. Cuanto más mendigas, menos te valoran. Quien necesita rogar por atención envía el mensaje implícito de que su presencia no es valiosa por sí misma. Y aunque duela admitirlo muchas veces, esa atención obtenida a la fuerza no es sincera ni duradera. Es simplemente una concesión que el otro hace por inercia o por culpa. ¿Y qué clase de valor puede haber en algo que se obtiene así? La verdad es que la dignidad no se negocia. Una persona con amor propio entiende que no necesita sobreactuar ni perseguir para ser vista. Quien realmente quiere estar, estará sin necesidad de ser perseguido. En este punto vale la pena hacer una pausa y preguntarnos: ¿de dónde nace esta necesidad de buscar validación? Muchas veces viene de heridas antiguas, de haber creído durante años que nuestro valor depende de lo que otros nos devuelvan. A veces es una herencia emocional. Crecimos pensando que solo si éramos complacientes seríamos queridos. Pero ese patrón, aunque se aprenda de forma inconsciente, no es una condena. Podemos elegir romperlo. Y romperlo empieza por reconocer que no necesitamos probar nada. Somos suficientes tal como somos. Si alguien no lo ve, no es nuestro deber convencerlo. Lo más irónico de todo este proceso es que cuanto más intentas agradar, menos auténtico te vuelves. Y la autenticidad es justamente lo que más atrae. Una persona segura de sí misma, que no busca validación constante, proyecta una energía distinta. No necesita pedir atención porque su sola presencia es suficiente. ¿Te has dado cuenta de que las personas que parecen más magnéticas son aquellas que no se esfuerzan por serlo? Eso no es casualidad. Es el resultado de vivir desde la propia verdad, sin mendigar miradas ni palabras. La erosión de la dignidad personal comienza en los pequeños gestos. Empieza cuando aceptas menos de lo que mereces, cuando justificas la falta de atención del otro, cuando excusas su ausencia diciendo que está ocupado o ya responderá. Poco a poco te acostumbras a recibir migajas emocionales y hasta llegas a convencerte de que eso es suficiente. Pero no lo es. Cada vez que aceptas una migaja, envías el mensaje de que tu presencia no requiere respeto ni reciprocidad. Y ese mensaje, aunque no se diga en voz alta, es el que te va rompiendo por dentro. El estoicismo ofrece una alternativa poderosa, la de dejar de mendigar y empezar a cultivar una fortaleza interna que no dependa de nadie. Los estoicos hablaban de la autarquía, la autosuficiencia emocional. No significa que no necesitemos a los demás, sino que nuestra paz no está condicionada por lo que hagan o dejen de hacer. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de mirar el teléfono esperando una respuesta, si dejaras de preguntarte qué hiciste mal cada vez que alguien no te presta atención. La libertad empieza ahí, cuando decides que tu valor no está en manos de nadie más. Al dejar de mendigar atención, también cambias tu relación contigo mismo. Empiezas a escucharte, a respetar tus tiempos, a valorar tu energía. Te das cuenta de que no necesitas esforzarte tanto para merecer cariño, porque el cariño verdadero no se pide, se da libremente. Y de repente todo lo que parecía complicado se vuelve más claro. Te das cuenta de que la atención genuina no se fuerza, simplemente fluye entre personas que se valoran mutuamente. El primer paso para romper este ciclo es reconocerlo. Admitir que llevas demasiado tiempo buscando validación externa no te hace débil. Al contrario, es un acto de valentía. Solo cuando ves el peso que cargas puedes soltarlo. Y soltarlo no es dejar de sentir, sino dejar de perseguir.
Es decirte a ti mismo: no necesito demostrar nada, ya soy suficiente. Desde ese momento cada gesto tuyo empieza a recuperar autenticidad. Imagina cómo sería tu vida si empezaras a tratar tu atención como un regalo, no como algo que debe ser mendigado. Si en lugar de correr detrás de quienes no te ven, invirtieras ese tiempo en construir tu propia paz. El cambio sería inmediato. Tu energía dejaría de ser una súplica para convertirse en una presencia firme, tranquila, casi magnética. Porque cuando una persona deja de necesitar ser vista, paradójicamente, empieza a ser vista por las razones correctas. En el fondo, mendigar atención es una forma de olvido. Te olvidas de tu propio valor, de tu voz, de tu derecho a ser tratado con respeto. Recuperarlo no es fácil, pero es un camino profundamente liberador. El estoicismo te invita a recorrerlo con calma, recordándote que la verdadera fuerza está en elegir dónde pones tu energía. Y cuando decides no ponerla en mendigar, sino en cultivar tu dignidad, todo cambia. Porque entonces ya no eres esclavo de los silencios ajenos, eres dueño de tu propia presencia. Cuando el silencio se convierte en un enemigo invisible, el silencio por sí mismo no es ni bueno ni malo. Es solo un espacio vacío, una pausa natural entre las palabras. Sin embargo, cuando viene de una persona cuya atención buscamos desesperadamente, se convierte en un ruido ensordecedor. La mente no sabe qué hacer con esa falta de respuesta y empieza a llenarla con suposiciones, con historias inventadas, que la mayoría de las veces son más crueles que la realidad. Interpretamos el silencio como rechazo, como una señal de que no importamos lo suficiente, de que algo hicimos mal. Y esa percepción, aunque muchas veces carezca de fundamento real, puede erosionar nuestra paz interior como una gota que con el tiempo perfora la piedra. No hay nada tan inquietante como el vacío de una respuesta que nunca llega. Es en ese espacio entre lo que decimos y lo que no nos contestan donde nacen la ansiedad y la inseguridad. Esperamos un hola, una palabra, cualquier indicio de que nuestra presencia es reconocida, y cuando no llega a la mente, comienza a girar como una rueda sin fin. ¿Habré dicho algo inapropiado? ¿Será que estoy molestando? Quizás ya no le importo. Cada una de estas preguntas es como una pequeña flecha dirigida hacia nuestra autoestima. Y lo más peligroso es que empezamos a responderlas con la peor de las interpretaciones posibles, atribuyendo el silencio del otro a un defecto propio. Con el tiempo, este proceso de interpretación negativa se convierte en un hábito. Cada silencio se siente como una prueba que no hemos superado, como una señal de que debemos hacer más para merecer atención. Y así comienza el ciclo de la autoexigencia. Nos volvemos más cuidadosos, medimos cada palabra, analizamos cada interacción intentando anticipar qué podríamos haber hecho mal. Esta sobreexigencia emocional no solo agota, sino que nos aleja de nuestra autenticidad. Dejamos de hablar con naturalidad y nos convertimos en una versión filtrada de nosotros mismos, siempre con miedo a ser malinterpretados o ignorados. La ansiedad que genera el silencio del otro no es un simple capricho emocional. Es una respuesta psicológica profunda a la sensación de incertidumbre. Los seres humanos estamos diseñados para buscar patrones y respuestas. Cuando no las obtenemos, nuestra mente se siente desorientada. Es como si el silencio abriera un vacío que necesita ser llenado, y lo llenamos con conjeturas, con recuerdos distorsionados, con dudas sobre nuestro propio valor. Este vacío emocional puede llegar a ser tan pesado que comenzamos a pensar que depende de nosotros encontrar una solución, cuando en realidad lo único que hacemos es alimentar un problema que no es nuestro. Lo más triste es que en muchos casos la interpretación que damos al silencio del otro no tiene nada que ver con la realidad. Quizás la otra persona está ocupada, distraída, o simplemente no sabe cómo responder, pero nuestra mente no soporta el no saber y empieza a fabricar explicaciones dolorosas. Es ahí donde nace una especie de enemigo invisible. El silencio no es el problema, sino lo que creemos que significa.
Le atribuimos intenciones, emociones, incluso desprecio, cuando muchas veces no hay nada de eso. El problema no está en el silencio, sino en la historia que construimos a partir de él. En este punto, la filosofía estoica ofrece un enfoque liberador. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Y la reacción de los demás, sus palabras o su silencio, nunca están bajo nuestro control. Epicteto lo explicaba de forma clara. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Si vivimos obsesionados con lo que otros hacen o dejan de hacer, estaremos siempre atrapados en una frustración constante. Pero si aceptamos que no podemos forzar una respuesta, que no está en nuestras manos controlar el comportamiento ajeno, comenzamos a recuperar una parte de nuestra paz. Aceptar no significa resignarse ni dejar de sentir. Significa reconocer que el silencio del otro no es un espejo de nuestro valor. No es una sentencia ni una confirmación de que no somos suficientes. Es simplemente un espacio que no nos corresponde llenar con nuestra ansiedad. Y aunque al principio puede ser difícil aprender a aceptar ese espacio sin interpretarlo como un rechazo, nos libera de una carga inmensa. Nos permite reenfocar la energía hacia lo que sí depende de nosotros, nuestra actitud, nuestras decisiones, la manera en que elegimos reaccionar. La ansiedad que genera el silencio ajeno disminuye cuando dejamos de luchar contra él. En lugar de preguntarnos una y otra vez ¿qué hicimos mal?, podemos empezar a preguntarnos ¿por qué estoy interpretando esto como un ataque hacia mí? Esa simple pregunta cambia el enfoque. Nos recuerda que el problema no es el silencio, sino lo que proyectamos sobre él. Cuando dejamos de ver el silencio como un enemigo, comenzamos a verlo como una oportunidad de detenernos, de observar, de entender qué emociones se despiertan en nosotros y por qué. Este es un ejercicio profundamente estoico, no reaccionar automáticamente, sino analizar lo que sentimos con claridad y calma. El silencio también puede ser un maestro. Nos obliga a confrontar nuestra propia impaciencia, nuestra necesidad de control. Nos enseña que no todo requiere una respuesta inmediata, que la vida no siempre debe moverse al ritmo que nosotros deseamos. A veces el silencio simplemente es y está bien. En vez de verlo como un vacío hostil, podemos aprender a verlo como un espacio para la reflexión. ¿Qué pasa si dejamos de esperar esa respuesta que nunca llega? ¿Qué pasa si en lugar de angustiarte por el silencio del otro empiezas a escucharte a ti mismo? La inseguridad que produce el silencio ajeno suele ser una señal de algo más profundo, de la dependencia que hemos creado hacia la validación externa. Si alguien no responde, sentimos que nos están negando algo que necesitamos para sentirnos valiosos. Pero el valor propio no se construye con mensajes ni con palabras ajenas. Se construye con el respeto que nos damos a nosotros mismos. Los estoicos dirían que nuestra paz no debería depender de algo tan inestable como las reacciones de los demás. Marco Aurelio lo expresó con lucidez. Si te angustias por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y tienes el poder de revocar esa valoración en cualquier momento. Esa es la clave: revocar la valoración negativa que damos al silencio. En lugar de verlo como un castigo, podemos verlo como un espacio para reafirmarnos. ¿Qué me está enseñando este momento? ¿Por qué necesito tanto una respuesta? ¿Qué parte de mí siente que su valor depende de la validación externa? Cada una de estas preguntas nos lleva a un lugar más profundo de autoconocimiento, y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Porque cuando entendemos que nuestra dignidad no depende de un mensaje, dejamos de ser prisioneros de la ansiedad. No se trata de endurecer el corazón, ni de fingir que no nos importa. Se trata de reconocer que no podemos controlar el comportamiento ajeno, y por lo tanto, no tiene sentido que nuestra paz dependa de ello. Cuando abrazamos esta idea, el silencio deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un recordatorio de nuestra propia fortaleza. No necesitamos respuestas inmediatas para sentirnos completos.
No necesitamos la atención constante de alguien para saber que somos valiosos. Nuestro valor no fluctúa con los caprichos de nadie más. Aprender a aceptar el silencio es un proceso. Requiere paciencia, práctica y, sobre todo, una dosis de compasión hacia nosotros mismos. Al principio puede sentirse incómodo, casi como un vacío imposible de llenar. Pero poco a poco ese espacio que antes parecía hostil se transforma en un refugio. En lugar de buscar afuera lo que no podemos controlar, empezamos a mirar adentro y descubrimos una verdad profunda. No necesitamos la validación de nadie para ser suficientes. Y es en ese momento, cuando dejamos de pelear con el silencio, que comenzamos a encontrar una paz que no depende de nada externo. El costo emocional de insistir. Insistir cuando la respuesta no llega, cuando la atención que buscamos no fluye de manera natural, es como empujar una puerta que solo se abre hacia adentro. Cuanto más fuerza ponemos, más nos frustramos, y en ese acto de insistencia, lo único que conseguimos es desgastarnos. Buscar constantemente la atención de alguien que no está dispuesto a darla es como intentar encender una llama en una piedra húmeda. No importa cuánto esfuerzo pongas, el resultado será siempre el mismo. La consecuencia inmediata es el cansancio emocional, una fatiga que se acumula silenciosamente hasta que nos encontramos vacíos, sin energía y con una sensación de fracaso que en realidad no nos pertenece. El desgaste emocional no ocurre de golpe. Se instala poco a poco, casi sin que lo notemos. Empieza con algo aparentemente inofensivo: revisar el teléfono una vez más, enviar un mensaje adicional, justificar el silencio del otro para no enfrentar la verdad. Pero con cada intento fallido de obtener atención, la mente se llena de dudas, de suposiciones dolorosas y de pensamientos que nos hacen sentir menos valiosos. Nos decimos a nosotros mismos que si hacemos un esfuerzo extra, si somos más amables, más atentos, más divertidos, la otra persona finalmente nos verá. Y así, sin darnos cuenta, transformamos el acto natural de relacionarnos en una especie de competencia silenciosa, una lucha por ser suficientes. Esta insistencia continua crea un círculo vicioso del que no es fácil escapar. Cuanto más insistimos, más nos frustramos al no recibir lo que esperamos. Y cuanto más nos frustramos, más sentimos la necesidad de insistir para compensar ese vacío. Es como estar atrapado en una rueda que gira sin cesar, donde cada vuelta erosiona un poco más nuestra dignidad. En ese proceso dejamos de escucharnos, de atender nuestras propias emociones y necesidades, porque todo nuestro foco está puesto en el otro, en lo que hace, en lo que dice, en cómo reacciona. Así la relación deja de ser un intercambio saludable y se convierte en una persecución unilateral. La dependencia afectiva se alimenta precisamente de esta dinámica. Cuando condicionamos nuestra felicidad o nuestro sentido de valía a la atención de una persona, perdemos el control sobre nuestra propia paz. Dejamos que el estado de ánimo del otro dicte el nuestro, que su silencio nos robe el sueño y que sus palabras, o su ausencia, definan nuestra autoestima. Esta forma de vivir no solo es injusta para nosotros mismos, sino que también nos coloca en una posición de vulnerabilidad extrema. Nos volvemos tan dependientes de la respuesta ajena que olvidamos que nuestra voz, nuestras emociones y nuestra dignidad son igual de importantes. El problema con la dependencia emocional es que se disfraza de amor. Creemos que insistir es una forma de demostrar interés, de cuidar una relación, de no rendirse. Pero la verdad es que cuando insistimos más allá de lo razonable, lo que estamos haciendo es abandonar nuestra propia dignidad para obtener migajas de atención. Es como si dijéramos: mi valor depende de que tú me mires, de que me respondas, de que me elijas. Y no hay nada más doloroso que colocarse en un lugar donde nuestra valía se supedita al reconocimiento de otro. En ese estado, cada silencio ajeno se siente como una herida, cada ausencia como una confirmación de que no somos suficientes. Este desgaste emocional tiene efectos profundos. No solo afecta nuestra autoestima, sino que también mina nuestra capacidad de concentrarnos en otras áreas de la vida.
Nos volvemos ansiosos, irritables, y muchas veces empezamos a dudar de todo, de nuestras decisiones, de nuestro carácter, de si merecemos algo mejor. El deseo de obtener atención se convierte en una obsesión que nos roba tiempo, energía y claridad. Y lo más cruel es que por más que insistimos, el resultado rara vez cambia. Las relaciones no se fortalecen por insistencia, al contrario se desgastan. Quien no nos da su atención de manera natural suele alejarse más cuanto más intentamos forzar su mirada. Es aquí donde la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva transformadora. Los estoicos enseñaban que nuestra dignidad y nuestro valor no pueden depender de factores externos, porque todo lo externo es volátil e incontrolable. Epicteto, una de las voces más claras de esta filosofía, decía: si deseas lo que no depende de ti, serás esclavo de la frustración. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando insistimos una y otra vez en ser vistos o escuchados. Colocamos nuestra felicidad en manos de alguien más, y esa es la receta perfecta para la decepción. La dignidad, en cambio, es una fuerza silenciosa, pero invencible. Cuando decidimos que nuestra paz no está en venta, que no vamos a suplicar lo que debería ser dado libremente, empezamos a recuperar nuestra verdadera fortaleza. La dignidad no necesita gritar ni insistir. Se expresa en la calma con la que elegimos alejarnos de lo que nos daña, en la serenidad con la que aceptamos que no todos sabrán valorar lo que ofrecemos. Esta actitud no es arrogancia ni frialdad, es simplemente el reconocimiento de que no somos menos por no ser correspondidos. Abrazar la dignidad por encima de la insistencia es un acto de valentía, porque implica aceptar la posibilidad de perder algo que creemos necesario. Pero en realidad lo que perdemos no es amor, sino una ilusión. No podemos llamar amor a una relación donde una de las partes debe rogar por ser vista. El amor auténtico es mutuo, nace de la libertad y no de la presión. Quien de verdad quiere estar en tu vida no necesita de tu insistencia para darse cuenta de tu valor. Al contrario, muchas veces es tu silencio, tu capacidad de retirarte con firmeza, lo que hace evidente la importancia que tienes. Romper el círculo de la insistencia no significa cerrar el corazón, no significa dejar de amar o de querer. Significa entender que el cariño que das no puede estar condicionado a una respuesta inmediata. Significa aceptar que aunque des lo mejor de ti, el otro tiene el derecho de no responder como esperas, y eso no te hace menos valioso. Esta aceptación es profundamente estoica, reconocer la frontera entre lo que depende de ti, tus acciones, tu integridad, tu respeto por ti mismo, y lo que no, las reacciones, los silencios y las decisiones de los demás. Cuando logramos soltar la necesidad de insistir, algo dentro de nosotros cambia. Sentimos una ligereza nueva, una especie de libertad emocional. Ya no nos preocupamos por cada mensaje no respondido, por cada gesto que no llega. Empezamos a valorar más nuestro tiempo y nuestra energía, a invertirlos en aquello que sí nos nutre. Y paradójicamente, es en ese momento cuando la gente comienza a notar nuestra presencia de una manera distinta. Porque cuando una persona se trata con respeto y dignidad, proyecta una fuerza que no necesita explicaciones. El costo emocional de insistir es demasiado alto como para seguir pagándolo. Nos roba la tranquilidad, nos aleja de nuestra esencia y nos mantiene atrapados en una dinámica que solo genera más dolor. En cambio, elegir la dignidad por encima de la insistencia es como recuperar el control del timón de nuestra vida. Ya no estamos a merced de los caprichos o silencios ajenos. Entendemos que si alguien no puede ver nuestro valor, el problema no está en nosotros, sino en sus propias limitaciones. Así, el primer paso hacia la paz es detener la carrera, dejar de perseguir. Comprender que insistir no te hará más digno, ni más valioso, ni más querido. Lo que realmente te hace valioso es la forma en que decides tratarte cuando el otro guarda silencio. Y cuando eliges tratarte con respeto, con paciencia y con amor propio, ninguna ausencia puede derrumbarte. Porque la atención que de verdad importa es la que te das a ti mismo, cuando la ausencia del otro te hace desaparecer a ti mismo.
Hay un momento silencioso y casi imperceptible en el que, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer dentro de ti mismo. No es una desaparición visible para los demás. Al contrario, por fuera, pareces estar ahí respondiendo, sonriendo, cumpliendo con todo. Pero en tu interior te vas apagando poco a poco, cediendo espacio a una ausencia que no es la tuya, sino la del otro. Es esa sensación de estar presente en cuerpo, pero ausente en espíritu, porque toda tu energía está concentrada en sostener una conexión que ya no existe. Y en ese proceso la primera traición no viene de afuera, viene de ti hacia ti. La autotraición empieza cuando finges que no duele. Te convences de que puedes soportar ese silencio prolongado, esa falta de reciprocidad con tal de no perder a esa persona. Te dices que no es tan grave, que solo está ocupada, que todo volverá a ser como antes. Y para evitar confrontar el dolor, te tragas tus emociones, las escondes detrás de sonrisas forzadas o mensajes ligeros que en realidad pesan. Fingir que no duele es en el fondo una forma de abandono propio, porque te obliga a silenciar lo que sientes, como si tus emociones no tuvieran derecho a existir. Cada vez que callas para no incomodar, que evitas expresar tus necesidades, por miedo a alejar al otro, te vas alejando de ti mismo. Y en esa desconexión pierdes tu autenticidad. Lo que antes era natural y espontáneo, ahora se convierte en cálculo. Mides cada palabra, analizas cada gesto, te preguntas si mostrar cariño será demasiado o si ser sincero será visto como debilidad. Este estado no solo es agotador, sino que te transforma en alguien que ya no se reconoce, porque vives en función de agradar, de encajar, de no molestar. La pérdida de autenticidad es una de las consecuencias más devastadoras de esta dinámica. Cuando dejas de ser tú para no perder a alguien, en realidad lo estás perdiendo todo: tu voz, tu claridad, tu capacidad de elegir. Es como si empezaras a vivir en una versión distorsionada de la realidad, donde lo único que importa es mantener esa presencia, aunque sea a costa de tu paz. Y lo más doloroso es que incluso cuando logras retener a la otra persona con tus esfuerzos, la conexión ya no es real, porque tú ya no estás siendo auténtico. El precio que pagas por esa presencia es demasiado alto, te estás abandonando. A nivel emocional, este proceso es como una lenta erosión. Cada vez que justificas el desinterés del otro, cada vez que te convences de que no pasa nada, pierdes una parte de tu esencia. Te vuelves más inseguro, más dependiente, porque sientes que tienes que trabajar el doble para obtener una mínima muestra de atención. Y cuando vives en ese estado, lo más fácil es caer en una espiral de autoexigencia. Si el otro no está, entonces debo mejorar, debo ser diferente, debo ser mejor para que me elija. Pero la verdad es que al hacer esto, estás entregando tu poder a alguien más, y eso es lo que te vacía. La filosofía estoica nos recuerda una verdad fundamental: tu paz interior no se negocia. Ninguna relación, por importante que sea, debería costarte tu tranquilidad, tu autenticidad, ni tu dignidad. Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están constantemente en función de lo que el otro hace o no hace, de si te responde o te ignora, estarás condenando tu bienestar a una montaña rusa emocional. La primera lección estoica en este contexto es clara: lo que no está en tu control no debería dominar tu mente. Aceptar la ausencia del otro no significa que no te importe, sino que entiendes que tu valor no depende de su presencia. Esto es difícil de asimilar porque el corazón, cuando está herido, busca una y otra vez esa validación. Pero en el momento en que decides dejar de mendigarla, recuperas una fuerza que creías perdida. Empiezas a ver con claridad que tu vida no puede girar alrededor de alguien que no está dispuesto a compartirla contigo. Y esa comprensión, aunque al principio duela, es profundamente liberadora. La autotraición siempre deja cicatrices. Quizá no las notas al principio, pero están ahí en la forma en que te miras al espejo y ya no te reconoces, en la sensación de vacío que te invade después de cada intento por agradar.
Romper con esa dinámica exige valentía, porque implica mirar de frente la verdad. No necesitas fingir que no duele para ser valioso. Tu dolor es real, y reconocerlo es el primer paso para sanarlo. Fingir que no pasa nada solo prolonga el sufrimiento. Una de las prácticas más poderosas del estoicismo es la de volver al centro. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, cuando el silencio del otro te confunde, la respuesta no está en correr detrás ni en cambiar quién eres. La respuesta está en detenerte y preguntarte, ¿qué está en mis manos ahora mismo? Lo que está en tus manos es tu actitud, tus decisiones, tu capacidad de cuidar tu paz. Volver al centro significa priorizarte no por egoísmo, sino porque entiendes que no puedes dar nada genuino si te pierdes a ti mismo. Este retorno a tu centro requiere reconectar con tu autenticidad, dejar de callar cuando algo duele, dejar de sonreír cuando en realidad necesitas un abrazo, dejar de estar disponible para alguien que no aprecia tu presencia. Es un proceso de reaprender a escucharte, de reconocer tus límites y respetarlos. Porque el amor propio no es una idea abstracta, se construye con acciones concretas, con cada no que dices, cuando algo te hace daño, con cada vez que eliges tu paz por encima del caos ajeno. En última instancia, la ausencia del otro puede ser una oportunidad para volver a ti. A veces el silencio no es solo una respuesta, es una invitación a mirar hacia adentro. Nos obliga a preguntarnos qué tan conectados estamos con nosotros mismos, qué tanto hemos dejado de lado nuestras propias necesidades por priorizar a alguien que ni siquiera está presente. Y cuando comienzas a responder esas preguntas con honestidad, te das cuenta de que lo que más necesitas no es la atención de esa persona, sino tu propia atención. El estoicismo nos enseña que ninguna pérdida externa es tan grave como perder la conexión con nuestra alma. No importa cuánto estimes a alguien, si su ausencia te lleva a abandonar tu esencia, es momento de replantearte qué estás sosteniendo y por qué. La verdadera fortaleza no está en aguantarlo todo, sino en saber cuándo retirarte para proteger tu equilibrio. Y cuando eliges tu paz, algo dentro de ti empieza a sanar. Te das cuenta de que no hay nada más valioso que tu serenidad, porque desde ahí puedes reconstruirlo, todo: tu autoestima, tu autenticidad y tu sentido de propósito. El silencio como arma de poder. El silencio tiene muchas caras. Puede ser un muro frío, una barrera de indiferencia o una pausa llena de significado. Sin embargo, lo que hace del silencio una verdadera herramienta de poder no es su simple ausencia de palabras, sino la intención que lo sostiene. No es lo mismo callar, porque no sabemos qué decir, que elegir no hablar, porque comprendemos que no siempre es necesario explicar o justificar. Aquí surge la primera gran diferencia. El silencio pasivo es el que nace de la resignación, del miedo o del desconcierto. El silencio consciente, en cambio, es una decisión que refleja autocontrol, madurez y respeto por uno mismo. El silencio pasivo suele ser un terreno peligroso porque nos coloca en una posición de víctima. Es el silencio que guardamos cuando quisiéramos gritar pero no nos atrevemos, el que nos obliga a tragarnos palabras para evitar conflictos o para no incomodar. Este tipo de silencio, lejos de empoderarnos, nos va desgastando porque se percibe como una forma de sumisión. Es un callar que no construye, que no nos fortalece, sino que nos deja atrapados en una sensación de impotencia. Al final, ese silencio nos pesa como una carga que llevamos en el pecho, porque lo utilizamos para esconder emociones en lugar de reconocerlas. El silencio consciente, por el contrario, es una declaración de independencia emocional. Es el acto deliberado de no responder a lo que no merece respuesta, de no desgastarnos en explicaciones que no serán escuchadas, de no reaccionar frente a provocaciones que solo buscan desestabilizarnos. Este tipo de silencio no es debilidad ni indiferencia. Es una forma de poder silencioso que comunica algo mucho más profundo.
No voy a entrar en un juego que me hace perder mi paz. Cuando se practica desde la claridad, el silencio consciente es tan elocuente que puede desarmar cualquier manipulación, cualquier intento de control por parte de los demás. Retirarse estratégicamente a través del silencio es una de las decisiones más valientes que podemos tomar. No se trata de huir, sino de reconocer cuando una situación, una conversación o una relación ya no nos aportan nada más que agotamiento. En lugar de quedarnos atrapados en una dinámica de palabras vacías o discusiones interminables, elegir el silencio nos permite preservar nuestra energía y nuestro equilibrio interno. Es como poner un límite invisible pero firme, uno que no necesita explicaciones, porque se sostiene en la serenidad de quien sabe que su valor no depende de convencer a nadie. El silencio consciente también nos brinda perspectiva. Nos da el espacio necesario para observar las cosas con calma, sin dejarnos arrastrar por impulsos o emociones momentáneas. Muchas veces una respuesta dada en medio del enojo o la desesperación solo empeora la situación, mientras que un silencio bien elegido tiene el poder de romper la cadena de reacciones y abrir un espacio de reflexión tanto para nosotros como para los demás. Es en ese espacio donde recuperamos el control, donde dejamos de ser rehenes de las circunstancias y volvemos a ser dueños de nuestras decisiones. La filosofía estoica valora profundamente este tipo de silencio. Los estoicos entendían que no siempre es necesario reaccionar ante todo lo que sucede a nuestro alrededor. De hecho, Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Cuando aprendemos a no reaccionar de forma automática, cuando entendemos que el silencio puede ser una respuesta tan poderosa como cualquier argumento, nos liberamos del peso de intentar controlar lo incontrolable. Elegir el silencio en este sentido es un acto de libertad, pero no debemos confundir este poder con orgullo o frialdad. Guardar silencio estratégicamente no significa ignorar nuestras emociones ni desconectarnos del mundo. Significa más bien reconocer cuándo es el momento de hablar y cuándo el de callar, cuándo una palabra puede construir y cuándo solo alimentará el conflicto. Es un gesto de respeto hacia uno mismo, porque demuestra que sabemos valorar nuestra energía emocional. No necesitamos gastar palabras en convencer a quien no quiere escuchar, ni invertir nuestra atención en situaciones que solo nos desgastan. Además, el silencio consciente tiene una cualidad magnética. Cuando dejamos de explicar, de justificarnos o de insistir, las personas empiezan a notar nuestra ausencia, a percibir el cambio en nuestra energía. No se trata de manipular ni de generar culpa, sino de establecer un límite natural. Estoy aquí, pero no para jugar un papel que no me corresponde. Esa calma, esa forma de no entrar en la dinámica de la exigencia o del drama habla mucho más que cualquier discurso. Es la manera de mostrar que nuestro bienestar no depende de nadie más, sino de la forma en que decidimos protegerlo. El respeto hacia uno mismo comienza muchas veces con una pausa, con el silencio que se ofrece como una barrera protectora, no para apartar al mundo, sino para recordar quiénes somos y qué merecemos. Cuando decides no reaccionar ante las provocaciones, cuando eliges el silencio en lugar del desgaste, estás enviando un mensaje claro. Mi paz vale más que cualquier discusión inútil. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender, porque nos devuelve la soberanía emocional que muchas veces entregamos sin darnos cuenta. Por supuesto, el silencio no siempre será fácil. Puede ser malinterpretado, puede incomodar, puede incluso despertar la curiosidad o la rabia de quienes esperan una respuesta. Pero con el tiempo, uno aprende que no todos merecen una explicación y que no todas las situaciones requieren nuestra participación activa. La dignidad no se demuestra con palabras ruidosas, sino con la serenidad de quien sabe retirarse a tiempo, de quien elige su tranquilidad por encima de la necesidad de tener la última palabra. Cuando el silencio se convierte en un arma de poder, deja de ser un vacío y se transforma en un espacio lleno de significado.
Es el espacio en el que decides no perderte a ti mismo, en el que tomas distancia para ver con claridad, en el que recuerdas que tu paz no es negociable. Aprender a usarlo es como descubrir una fuerza que no grita, pero que se siente. Porque al final, el verdadero poder no está en ganar discusiones, ni en acumular respuestas, sino en saber cuándo guardar silencio y dejar que ese silencio hable por ti. Retirarse no es rendirse, es dignidad. Existe una creencia equivocada que asocia el acto de alejarse con una forma de derrota, como si dar un paso atrás significara perder. Pero nada está más lejos de la verdad. Retirarse no es rendirse, es en realidad una de las manifestaciones más claras de la fortaleza interior. Elegir irse cuando quedarse supone la pérdida de tu paz y tu dignidad es una decisión que requiere coraje, lucidez y una profunda conciencia de tu valor. No es una huida impulsada por el miedo, sino una acción deliberada que nace de entender que no necesitas permanecer en un lugar donde ya no eres respetado ni apreciado. Cuando decides retirarte, algo poderoso sucede. Rompes con la dinámica del desgaste de esa energía invertida en intentos de convencer, en explicaciones que nunca son suficientes. Es como apagar un fuego que ya no calienta, sino que quema. Al alejarte no estás diciendo, he perdido, sino me elijo. Y en ese simple acto de elegirte, recuperas una fuerza que quizás habías olvidado que tenías. Porque no hay nada más valiente que reconocer que mereces algo más, incluso si eso significa dejar atrás lo conocido. Las metáforas de la vida nos lo muestran con claridad. Piensa en el río que al encontrar un obstáculo insalvable, no se empeña en atravesarlo. Cambia de curso, encuentra un nuevo camino y aún así sigue fluyendo con la misma determinación. De la misma manera, cuando decides retirarte, no estás deteniendo tu vida. Estás encontrando una dirección distinta, una ruta donde tu energía no se desperdicia intentando derribar paredes que no están destinadas a abrirse. Es un acto de inteligencia emocional, una estrategia que no busca la confrontación, sino la preservación de tu esencia. Retirarse también cambia la dinámica en cualquier relación. Cuando alguien está acostumbrado a que insistas, a que te quedes sin importar el dolor que te cause tu ausencia repentina, es un golpe inesperado. De pronto esa persona se enfrenta a un vacío que no esperaba, y en ese silencio se hace evidente el valor que tenía tu presencia. No se trata de manipular, sino de marcar un límite natural. Hasta aquí llego porque mi paz es más importante que este juego de desgaste. Tu ausencia se convierte en una declaración silenciosa de que no aceptarás menos de lo que mereces. Hay una enorme diferencia entre alejarse desde la resignación y hacerlo desde la dignidad. La resignación lleva consigo un sabor amargo, como si dijeras, no puedo más, y te retiraras derrotado. La dignidad, en cambio, implica levantar la cabeza, reconocer tu propio valor y decir, no necesito estar aquí para demostrar quién soy. Es un acto de amor propio que no busca aprobación externa, sino un reencuentro contigo mismo. Cuando actúas desde la dignidad, tu silencio y tu distancia no son castigos, son señales de que has entendido tu verdadero lugar y no estás dispuesto a cederlo. En la naturaleza encontramos ejemplos similares. El árbol que pierde sus hojas en otoño no lo hace porque esté vencido, sino porque entiende que es momento de guardarse, de proteger su energía para florecer de nuevo en primavera. Así también funciona la retirada consciente. Es un tiempo para sanar, para reencontrarte, para nutrir tus raíces, sin permitir que el desgaste externo consuma tu vitalidad. Lo que parece una pérdida es en realidad el inicio de una transformación más profunda. La retirada estratégica también tiene un efecto en nuestra mente. Al alejarte, recuperas claridad. Dejas de estar atrapado en una dinámica emocional que nubla tu juicio y te impide ver las cosas como son. Desde la distancia empiezas a comprender qué era real y qué era una ilusión creada por tu necesidad de atención o afecto. Empiezas a ver que muchas veces insistías, no porque el vínculo fuera genuino, sino por miedo a estar solo, por temor a enfrentarte a tu propio silencio.
Esa toma de conciencia es liberadora, porque te muestra que no necesitas permanecer en un lugar que ya no te da paz. La filosofía estoica enseña que el verdadero poder no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuáles merece la pena luchar. Retirarse es precisamente elegir no gastar energía en guerras inútiles. Es entender que tu valor no se mide por la cantidad de veces que resistes, sino por tu capacidad de decidir dónde sí vale la pena estar. Marco Aurelio lo resumió de manera magistral: la mejor venganza es no parecerse a quienes te han hecho daño. Alejarte con serenidad es demostrar que no necesitas rebajarte ni perderte a ti mismo para que otro reconozca tu valía. A menudo cuando hablamos de alejarse pensamos en una acción visible: dejar de responder, cortar una relación, cambiar de entorno. Pero la retirada más poderosa ocurre dentro de ti. Es el momento en que decides no reaccionar ante lo que antes te desestabilizaba, cuando eliges no invertir energía en convencer a quien no quiere escuchar, cuando dejas de justificar lo injustificable. Es un cambio interno que se refleja en tu actitud, en tu postura, en la calma con la que decides priorizar tu bienestar. Lejos de ser un signo de debilidad, retirarse es una muestra de control emocional. Es como el guerrero que sabe cuándo no luchar, porque comprende que su fuerza no se mide por los enfrentamientos que gana, sino por los que elige no librar. Es un acto silencioso pero firme que dice: sé lo que valgo y no voy a perderme en batallas que no me llevan a nada. Ese tipo de decisiones son las que marcan la diferencia entre una vida gastada en complacer a los demás y una vida construida desde la verdadera fortaleza interior. El cambio de dinámica que genera la retirada consciente también se siente en ti mismo. De pronto, dejas de vivir pendiente de lo que el otro hará o dirá y vuelves a poner el foco en tus propias metas y emociones. Recuperas tiempo, energía y espacio mental para dedicarlo a aquello que realmente te importa. Lo que parecía una pérdida se convierte en una oportunidad para reconstruir tu mundo con más claridad y menos ruido. Y en ese silencio descubres algo esencial: tu vida no necesita ser validada por nadie más que por ti. Retirarse entonces es un acto de dignidad, porque te recuerda que tu paz no se negocia. No tienes que quedarte donde no hay respeto ni reciprocidad. No necesitas rogar por la atención de alguien para sentirte valioso. Cuando das el paso de alejarte, no te estás rindiendo, estás eligiendo. Y elegirte a ti mismo es el gesto más poderoso que puedes hacer, porque te devuelve la libertad de ser quien eres, sin depender de la aprobación de nadie. El punto de quiebre: basta de mendigar. Hay un momento en el que algo dentro de ti dice basta. No es una explosión de rabia, ni una declaración llena de ruido. Es más bien un susurro firme, una certeza que se instala silenciosamente y que sin embargo cambia todo. Ese momento llega cuando te das cuenta de que has gastado demasiada energía intentando que alguien te vea, cuando notas que cada mensaje sin respuesta, cada mirada ausente y cada silencio prolongado han empezado a pesar más de lo que puedes cargar. Es entonces cuando entiendes que seguir mendigando atención no solo es inútil, sino que es un acto de autoabandono. Y decides detenerte, no porque no sientas, sino porque por fin comprendes que tu valor no necesita ser negociado. El punto de quiebre no aparece de un día para otro. Se va gestando en lo profundo, en esas pequeñas decepciones que acumulas, en el cansancio que se instala en tu mente y en tu cuerpo. Empieza con preguntas que antes no te hacías. ¿Por qué estoy insistiendo tanto? ¿Qué estoy perdiendo al quedarme aquí? Cada vez que te encuentras mirando el teléfono esperando una respuesta que nunca llega, cada vez que inventas excusas para justificar el desinterés de la otra persona, algo en tu interior comienza a desgastarse. Y aunque al principio intentas ignorarlo, llega un punto en el que ya no puedes seguir haciéndolo. Reconocer las señales de agotamiento emocional es clave para llegar a este punto de claridad. Empiezas a notar que tu energía está siempre al límite, que tu mente no descansa,
porque constantemente estás revisando, esperando, interpretando. El placer de la relación desaparece y lo reemplaza una tensión constante, un miedo silencioso a no ser suficiente. Te sientes drenado, como si la vida se te escapara entre los dedos, cada vez que entregas tu tiempo y tu atención sin recibir nada a cambio. Y ahí, en ese estado de cansancio extremo, algo en ti se ilumina. ¿Cuánto más voy a seguir regalando mi paz a quien ni siquiera la valora? El basta no surge de la rabia, sino de la dignidad. Es una declaración silenciosa pero contundente que marca un antes y un después. No se trata de gritarlo al mundo, sino de sentirlo en lo más profundo. Ya no voy a mendigar lo que deberían hacer de forma natural. Este basta no es un cierre abrupto, sino una liberación. Es el momento en el que dejas de perseguir, dejas de justificar y por primera vez en mucho tiempo eliges ponerte a ti mismo en primer lugar. Aceptas que no necesitas forzar nada para ser valioso, que quien no puede ver tu luz no merece tu esfuerzo. La transformación empieza en ese preciso instante. Cuando decides no seguir suplicando atención, algo en tu postura cambia. Ya no buscas constantemente la aprobación del otro porque entiendes que tu presencia es suficiente por sí misma. Dejas de enviar mensajes que nacen del miedo a ser olvidado. Dejas de inventar razones para mantener una conversación vacía. Y en esa pausa, en esa decisión de no correr detrás, comienzas a sentir un alivio que no habías experimentado en mucho tiempo. Es como soltar una carga pesada que llevabas sobre los hombros sin siquiera darte cuenta. Este proceso de decir basta también requiere valentía porque implica enfrentarte a tus propios miedos. A menudo el miedo a la soledad o al rechazo nos hace insistir más de lo que deberíamos. Nos convencemos de que si dejamos de buscar perderemos algo importante. Pero la verdad es que al seguir mendigando lo que estamos perdiendo es a nosotros mismos. Decir basta es una forma de romper con esa dinámica destructiva y de recuperar el respeto por nuestra propia esencia. Es comprender que no todo lo que deseamos merece nuestra insistencia y que a veces la mejor forma de demostrar amor propio es dejar de rogar por lo que no llega. El estoicismo nos recuerda que el poder de nuestra vida está en lo que elegimos permitir y en dónde decidimos poner nuestra atención. Marco Aurelio decía: tu mente será como lo son tus pensamientos habituales. Si vives con pensamientos de carencia, de miedo y de necesidad de validación, tu vida se llenará de esas mismas emociones. Pero cuando decides cambiar el enfoque, cuando dejas de poner tu energía en lo que no controlas, empieza a surgir una paz nueva. El basta es, en este sentido, un acto profundamente estoico. Es reconocer que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir cómo te valoras a ti mismo. Un ejemplo claro de esta transformación es cuando notas que ya no reaccionas de la misma forma ante el silencio del otro. Antes un mensaje no contestado podía arruinarte el día. Ahora simplemente lo aceptas y sigues con lo tuyo. Antes corrías detrás para demostrar que merecías atención. Ahora entiendes que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para gastarlos en un lugar donde no se aprecian. Es como aprender a cerrar una puerta sin resentimiento, sabiendo que tu paz está al otro lado. Las metáforas de la vida lo ilustran con precisión. Piensa en una flor, nunca corre detrás de las abejas para ser polinizada. Se limita a abrirse, a mostrar su belleza y su esencia, y quien sabe apreciarla llega por sí solo. Así deberíamos ser nosotros, estar presentes, pero sin rogar por lo que debería fluir sin esfuerzo. Cuando decides abrirte desde tu autenticidad y no desde la necesidad, las relaciones se vuelven más reales, porque no están basadas en el miedo a perder, sino en la elección mutua de quedarse. El punto de quiebre no solo marca el final de una etapa de mendicidad emocional, sino el comienzo de una nueva historia contigo mismo. Es el momento en que dejas de buscar validación externa y empiezas a construir tu propia valía. No es un camino inmediato ni fácil, pero es el único que te lleva a una libertad emocional genuina. Cada día que eliges no suplicar atención,
Es un día en el que recuperas un poco más de tu poder, de tu energía y de tu dignidad. Al final, decir basta no es cerrar la puerta al amor o a las relaciones, sino abrirla hacia algo mucho más importante: tu propio respeto. Es entender que no necesitas la atención de nadie para ser suficiente, que tu valor no depende de los silencios ajenos ni de las respuestas que no llegan. Y cuando por fin lo comprendes, tu vida se llena de una calma distinta, de una fuerza silenciosa que te recuerda que no naciste para mendigar, sino para elegir con quién compartes tu luz. El poder transformador de la ausencia. La ausencia, aunque pueda parecer un vacío, es una presencia de otro tipo, una que se siente incluso con más fuerza que las palabras o los gestos. Cuando dejamos de estar disponibles, cuando el otro ya no cuenta con nuestra presencia como algo garantizado, se produce una alteración profunda en la dinámica emocional. Lo que antes era tomado por hecho, ahora se convierte en una incógnita. Y esa incertidumbre, ese espacio donde antes había una respuesta inmediata, se vuelve un espejo incómodo en el que el otro se ve reflejado. La ausencia, cuando nace de una decisión consciente, no es un acto de venganza ni de orgullo. Es un mensaje claro y contundente. Mi valor no depende de tu atención. Una de las mayores paradojas de la vida emocional es que no notamos el verdadero peso de una presencia hasta que desaparece. Cuando siempre estamos ahí disponibles, presentes, el otro puede empezar a dar por sentada nuestra entrega como si no tuviera valor, porque no cuesta nada obtenerla. Pero en el momento en que decides retirarte, no con dramatismo sino con serenidad, se produce una reacción distinta. El otro comienza a sentir lo que antes no veía. De pronto, la falta de tu voz, de tus palabras o de tus gestos crea un vacío que no se puede llenar con nada más. Es entonces cuando la ausencia se convierte en un recordatorio silencioso de todo lo que dabas. Este poder transformador de la ausencia no está en provocar culpa ni en generar dolor, sino en restablecer un equilibrio que se había roto. Muchas veces, al insistir demasiado sin darnos cuenta, creamos una dinámica desigual donde somos nosotros quienes damos y el otro simplemente recibe. Al retirarte, dejas de alimentar esa balanza inclinada y le das al otro la oportunidad de ver lo que realmente significabas en su vida. No es una forma de manipulación, sino un acto de claridad y respeto hacia ti mismo. Si algo no fluye de manera natural, no tiene sentido forzarlo. El silencio en este contexto es mucho más que la ausencia de palabras. Es una forma de comunicación tan poderosa que, bien utilizada, puede decir más que cualquier discurso. Cuando eliges callar y alejarte, no estás ignorando ni despreciando, sino enviando un mensaje claro: no voy a participar en una dinámica que me desgasta. Este tipo de silencio no busca herir, sino establecer límites. Es como dibujar una línea invisible que le recuerda al otro que tu presencia no es incondicional ni gratuita, que estar a tu lado es un privilegio que debe valorarse. Hay quienes interpretan la ausencia como frialdad, pero en realidad es una forma de proteger lo más valioso que tienes: tu energía emocional. Cuando callas y te retiras de una situación en la que ya no hay reciprocidad, estás reafirmando que tu paz es más importante que cualquier batalla por ser visto o escuchado. Y ese tipo de actitud no solo te fortalece a ti, sino que también genera una reflexión en los demás. La mente humana tiende a valorar más lo que pierde que lo que tiene asegurado, y tu ausencia puede despertar una conciencia que ninguna palabra lograría. No se trata de jugar a desaparecer como estrategia calculada para llamar la atención. Si el silencio se utiliza desde el resentimiento o como forma de manipulación, pierde su poder y se convierte en una guerra de egos. El verdadero poder de la ausencia está en que nace de una elección consciente, no de un capricho. Es la decisión de no estar en un lugar donde no te valoran, no por rencor, sino porque entiendes que tu energía es limitada y que mereces ponerla donde haya un verdadero intercambio de respeto y afecto. Este tipo de ausencia no es un juego emocional, sino una afirmación de tu dignidad.
El cambio que produce la ausencia es tan profundo que muchas veces sorprende incluso a quien la ejerce. Al principio, puede haber miedo. Miedo a que el otro no note tu falta, a que no reaccione a que la distancia se vuelva definitiva. Pero lo que ocurre con frecuencia es lo contrario. El otro, acostumbrado a tu disponibilidad, comienza a cuestionarse ¿por qué ya no está? ¿Qué cambió? Y en ese cuestionamiento se despierta algo esencial: el reconocimiento de tu valor. La ausencia, en este sentido, es como un espejo que refleja la importancia que tenías en la vida del otro. Desde una perspectiva estoica, el silencio y la ausencia no se ven como herramientas para obtener algo del exterior, sino como medios para mantener tu integridad. Los estoicos enseñaban que no debemos vivir pendientes de las reacciones ajenas, porque eso nos vuelve esclavos de lo que no podemos controlar. La ausencia, entonces, es una manera de recuperar ese control interno al retirarte. No estás tratando de provocar nada en el otro, estás eligiendo tu propia calma, tu propio espacio para sanar y fortalecerte. Si el otro reacciona o no, eso ya no depende de ti, ni debería definir tu valor. La ausencia también te da la oportunidad de ver las cosas con una nueva perspectiva. Cuando estás demasiado involucrado es fácil perder la objetividad y creer que la única forma de mantener una relación es insistiendo. Pero al tomar distancia, comienzas a ver con claridad qué estaba funcionando y qué no. Te das cuenta de si esa relación era realmente recíproca o si solo estabas sosteniéndola tú. Este espacio de reflexión es esencial para crecer emocionalmente y para aprender a poner límites más saludables en el futuro. Podemos pensar en la ausencia como el silencio de un instrumento en una orquesta. Cuando todos los sonidos están presentes, quizá no notas su importancia, pero cuando ese instrumento deja de tocar el vacío, se siente el equilibrio cambia y su ausencia resalta lo que antes pasaba desapercibido. Así funciona en las relaciones. No se trata de hacer falta para herir, sino de mostrar con claridad que tu presencia no es algo que deba darse por sentado. Es necesario, sin embargo, mantener una intención pura al ejercer la ausencia. Si lo haces para castigar o manipular, perderás autenticidad y acabarás atrapado en el mismo juego emocional que intentabas romper. En cambio, cuando la ausencia surge de una decisión madura y consciente, se convierte en una fuerza silenciosa que reorganiza la dinámica sin necesidad de palabras. Es un recordatorio tanto para ti como para el otro de que tu presencia es valiosa, pero no negociará con la indiferencia. Al final, el poder transformador de la ausencia no solo está en lo que provoca en el otro, sino en lo que despierta en ti. Te recuerda que no necesitas estar en todos los lugares, que no tienes que forzar nada para ser valioso. Te muestra que a veces retirarte es la única forma de reencontrarte, de reconectar con tu esencia y de proteger tu paz. Y cuando comprendes esto, el silencio deja de ser un vacío para convertirse en un espacio lleno de significado. El renacimiento silencioso. Hay un instante en el que, tras todo el desgaste emocional, el silencio deja de doler y empieza a convertirse en un refugio. Es el momento en el que comprendes que la verdadera reconstrucción no ocurre en medio del ruido, ni en el frenesí de buscar respuestas ajenas, sino en el espacio tranquilo donde vuelves a escucharte. Este renacimiento silencioso no es un proceso inmediato, pero sí es profundo, porque te obliga a mirar hacia adentro y reconocer lo que habías descuidado: tus propias emociones, tus deseos, tus límites. Volver a ti mismo después de haberte perdido intentando agradar o sostener vínculos frágiles es como regresar a casa tras una larga tormenta. La reconstrucción interior comienza con un acto simple pero poderoso: aceptar que el centro de tu vida no puede estar en manos de nadie más. Has vivido demasiado tiempo girando alrededor de alguien que no supo valorar tu presencia, esperando señales que nunca llegaron, buscando respuestas que solo te llevaron al agotamiento. Pero cuando eliges hacer una pausa, cuando decides no correr más detrás de lo que no te pertenece, algo dentro de ti empieza a sanar.
Es como si ese silencio que antes se sentía pesado ahora te diera el espacio necesario para respirar y reencontrar tu equilibrio. Este proceso de renacimiento se construye con pequeñas acciones diarias. No se trata de cambios drásticos ni de gestos grandilocuentes, sino de decisiones simples que te devuelven a ti mismo. Dedicar tiempo a leer algo que te inspira a salir a caminar sin prisa, recuperar una rutina que te hace sentir bien, escuchar la música que habías olvidado cocinar solo para ti, sin pensar si le gustará a alguien más. Son estos momentos los que comienzan a llenar el vacío, porque te recuerdan que tu vida no depende de la atención de nadie, sino de cómo decides cuidarte. Cada pequeña acción se convierte en una declaración silenciosa de amor propio. Cuando eliges descansar, en lugar de desgastarte con pensamientos obsesivos, cuando decides decir no a lo que no te nutre, estás fortaleciendo tu base emocional. Y poco a poco notas que el peso de las ausencias ajenas deja de doler. Ya no necesitas que alguien más te confirme tu valor porque empiezas a sentirlo en tus propios gestos, en la paz que se instala cuando dejas de forzar lo que no fluye. Es un cambio casi imperceptible para los demás, pero enorme para ti. Recuperas tu voz, tu energía, tu esencia. El silencio en este camino deja de ser un enemigo para transformarse en un aliado. Antes lo vivías como un castigo, como una señal de rechazo o de abandono. Ahora lo entiendes como un espacio para crecer, para escucharte con sinceridad. En medio del silencio descubres pensamientos que antes estaban enterrados bajo el ruido de la ansiedad, emociones que habías ignorado por miedo a sentir. Te das cuenta de lo mucho que habías dejado de lado tu bienestar emocional, intentando sostener una conexión externa, y empiezas a reconstruirte desde dentro con una claridad que solo la calma puede ofrecer. Esta reconstrucción también implica perdonarte. Perdonarte por haberte perdido, por haberte conformado con menos de lo que merecías, por haber callado lo que sentías para no molestar. No se trata de culparte por lo vivido, sino de comprender que estabas actuando desde el dolor y la carencia, desde la creencia de que tu valor dependía de otros. El renacimiento silencioso te enseña que tu dignidad nunca se perdió, solo estaba cubierta por capas de inseguridad y miedo. Y cuando decides desprenderte de esas capas, emerge una versión tuya más firme, más serena y más consciente. Una de las grandes lecciones de este proceso es que no necesitas demostrar nada para ser suficiente. La búsqueda constante de atención te hacía creer que si no eras visto, no existías. Pero al reencontrarte contigo mismo, descubres que tu valor está ahí, independientemente de quien lo reconozca o no. Es como si en ese silencio pudieras escuchar una verdad que siempre estuvo dentro de ti. No naciste para suplicar amor, naciste para vivirlo con plenitud. Y para eso primero debes ofrecértelo a ti mismo. Las pequeñas acciones cotidianas se convierten en rituales de recuperación emocional. Puede ser tan simple como levantarte cada mañana y escribir lo que sientes, o tan transformador como retomar una afición que habías abandonado. Cada gesto suma porque te recuerda que eres capaz de generar tu propia alegría sin depender de factores externos. A medida que incorporas estas prácticas, notas cómo tu mente se calma y tu corazón empieza a latir con menos peso. Es un proceso lento pero lleno de sentido, porque cada paso te lleva más cerca de la persona que siempre quisiste ser. En este renacimiento el silencio también te enseña a discernir. Te das cuenta de qué relaciones te nutren y cuáles te vacían, de qué situaciones merecen tu energía y cuáles no. Empiezas a escuchar tus propios límites, con más claridad a decir no, cuando algo te resta paz, a priorizar tu bienestar sin sentirte culpable. El silencio te da la distancia necesaria para ver las cosas sin la niebla de la emoción, y con esa nueva perspectiva tomas decisiones más alineadas con tu verdadero yo. El estoicismo en este punto se convierte en una guía silenciosa. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad no está en lo que poseemos, ni en la aprobación que recibimos, sino en nuestra capacidad de mantenernos firmes ante lo que no podemos controlar.
El renacimiento silencioso es una expresión de esta sabiduría. Aceptar que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes reconstruirte paso a paso, hasta convertirte en alguien que ya no necesita mendigar afecto, porque ha aprendido a encontrarlo dentro de sí mismo. La magia de este proceso es que, cuanto más te centras en ti, más cambia tu entorno. Dejas de buscar validación, y eso te da una presencia distinta. Las personas empiezan a percibir tu energía más serena, más estable, y aquello que antes te hería ya no tiene el mismo poder sobre ti. Tu ausencia de urgencia, tu calma y tu capacidad de estar bien contigo mismo se vuelven una especie de fuerza magnética, pero no porque busques atraer, sino porque por fin has encontrado tu propio centro. En última instancia, el renacimiento silencioso no es el final de una historia, sino el comienzo de otra. Es el momento en que te das cuenta de que no necesitas luchar por ser visto, porque ya te ves. No necesitas gritar para ser escuchado, porque ya te escuchas. Es el instante en el que entiendes que tu paz no es negociable y que todo lo que construyas desde ese silencio tendrá raíces mucho más profundas y auténticas. Cuando la independencia atrae, hay una fuerza silenciosa en las personas que han aprendido a estar bien consigo mismas. No es algo que griten, ni algo que exhiban con arrogancia, sino una energía tranquila que se percibe sin esfuerzo. Es el magnetismo natural de quien no necesita demostrar nada, de quien ha dejado de mendigar afecto, porque ha encontrado en su interior la fuente de su propia calma. Esa independencia emocional no es una coraza fría, sino una certeza profunda. Sé quién soy, me respeto, y no dependo de la validación de nadie para sentirme completo. Y paradójicamente, es esa misma sensación de plenitud la que atrae a los demás de forma auténtica. Cuando alguien está en paz consigo mismo, su presencia transmite confianza y serenidad. Las personas emocionalmente completas no se aferran, no buscan desesperadamente llenar vacíos con la atención ajena. No persiguen, no suplican, no insisten. Al contrario, su forma de relacionarse nace de la elección y no de la necesidad. Y eso, para quien lo observa, resulta tremendamente atractivo. Porque estar cerca de alguien que se siente bien consigo mismo se percibe como un espacio seguro, un lugar donde no hay exigencias ni juegos emocionales, solo una energía estable que inspira respeto y admiración. La independencia emocional tiene un efecto casi magnético porque rompe con las dinámicas de carencia a las que muchos están acostumbrados. Cuando dejas de necesitar que el otro te valide, tu actitud cambia de forma natural. Ya no estás ahí por miedo a perder, sino porque eliges estar. Esa diferencia sutil transforma completamente la percepción que los demás tienen de ti. Quien antes podía dar tu presencia por garantizada, ahora nota que eres libre, que tu valor no depende de ellos. Y esa libertad, lejos de alejar, suele despertar curiosidad y deseo. La persona que no necesita ser elegida se vuelve de repente la más interesante. Este tipo de atracción no nace del ego, sino del equilibrio interno. Cuando una persona ha atravesado su propio dolor, ha reconstruido su centro y ha aprendido a vivir con autenticidad, deja de intentar encajar en moldes ajenos. Ya no se desgasta tratando de agradar porque sabe que su verdadera fuerza está en ser fiel a sí misma. Y esa autenticidad, esa capacidad de mantenerse firme sin perder la sensibilidad, es algo que los demás sienten. Es el tipo de presencia que no busca impresionar, pero que deja huella, porque transmite una seguridad que no necesita palabras. Es importante entender que esta independencia no significa indiferencia. Una persona emocionalmente completa siente, ama y se entrega, pero lo hace desde un lugar donde su valor no depende del resultado. Ama porque quiere, no porque necesita ser correspondida para sentirse válida. Y esa diferencia cambia por completo el juego emocional. No hay desesperación, no hay miedo constante a perder, no hay intentos de controlar al otro. Hay libertad, y esa libertad es lo que más atrae. Porque al final,
Todos deseamos estar cerca de alguien que no nos absorba con su inseguridad, sino que nos inspire con su equilibrio. El estoicismo ofrece una perspectiva clara sobre este tema. Quien controla su mente y sus emociones no es frío, es sabio. Epicteto decía que nadie es libre hasta que no es dueño de sí mismo, y es precisamente esa libertad interior la que hace que una persona se vuelva magnética. Ya no reaccionas de manera impulsiva, ya no buscas ser visto para sentir que existes. Estás en paz contigo mismo. Y esa paz es tan poderosa que los demás la perciben y la valoran sin que tengas que pedirlo. Cuando alcanzas este estado, notas que las relaciones que llegan a tu vida cambian de calidad. Dejas de atraer dinámicas de dependencia o de juegos de poder porque tu energía ya no vibra en la carencia. Quien se acerca, lo hace porque realmente quiere estar, no porque necesites llenarte con su atención. Y si alguien se aleja, no sientes la urgencia de correr detrás, porque sabes que tu bienestar no está en manos de nadie más. Esa confianza en ti mismo crea un campo de atracción natural que es mucho más genuino que cualquier intento de forzar la atención de otros. La independencia emocional no se construye de un día para otro, pero cada paso hacia ella te hace más consciente de tu fuerza. Empieza con el simple hecho de no conformarte con migajas, de elegir tu paz por encima del ruido, de priorizar tus propios límites y tus necesidades, sin miedo a lo que piense el otro. Y cuando lo logras, algo en tu energía cambia. Ya no eres la persona que suplica ser vista, sino aquella que sin buscarlo se vuelve inolvidable. El verdadero valor no se explica, se vive. Llega un momento en la vida en que comprendes que tu valor no está en lo que otros ven de ti, sino en cómo lo encarnas cada día. Intentar convencer a los demás de quién eres, de lo que vales o de lo que mereces, se convierte en un ejercicio agotador y al final inútil. Porque el verdadero valor no se demuestra con discursos ni con la necesidad de justificar cada decisión. Se vive. Es una presencia silenciosa que no exige aprobación, una fuerza interna que se refleja en tu manera de actuar, en tu postura frente al mundo y en la paz con la que te sostienes incluso cuando nadie te reconoce. Quien vive tratando de explicar su valor se pierde en una lucha interminable. Cada palabra suena como una súplica de validación, cada intento por convencer deja una sensación de carencia. Sin embargo, cuando comprendes que no necesitas explicar nada, algo cambia. Empiezas a actuar desde la certeza de que no es necesario que el otro entienda tu historia, tu dolor o tus esfuerzos para que estos sean reales. Tu valor no depende de la comprensión ajena, sino de la coherencia con la que caminas por la vida. Esa coherencia es tu carta de presentación más poderosa, una que no requiere palabras. La filosofía estoica insiste en la importancia de las acciones sobre las palabras. Séneca decía: las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y es precisamente a través del ejemplo, de la forma en que manejas las dificultades y mantienes tu dignidad, que el mundo percibe tu verdadero valor. No necesitas gritar quién eres ni pedir que lo reconozcan. Basta con serlo. Cada vez que eliges tu paz sobre el conflicto innecesario, cada vez que dices no a lo que te resta energía, estás viviendo tu valor de una manera mucho más clara que cualquier explicación. Vivir tu valor significa priorizarte, pero no desde el egoísmo, sino desde el respeto propio. Es tomar decisiones alineadas con tus principios, incluso cuando son incomprendidas o criticadas. Es sostener tu palabra, actuar con integridad y demostrar con hechos aquello en lo que crees. No necesitas convencer a nadie de que mereces amor, respeto o atención. Al vivirlo, al encarnar esa verdad, se vuelve evidente para quien te rodea. Tu presencia deja de ser una búsqueda de aprobación y se transforma en un recordatorio silencioso de lo que significa tener una vida con propósito. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es una de las expresiones más claras de respeto propio. Las personas pueden no recordar cada palabra que pronuncias, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir, qué decisiones tomaste y con qué firmeza defendiste tu paz.
Cuando tus actos reflejan tus valores, cuando eliges con convicción y no con miedo, dejas una huella que no necesita ser explicada. La verdadera fuerza está en mantenerte fiel a ti mismo, aunque eso signifique alejarte de quienes no lo entienden. Además, vivir tu valor sin explicarlo tiene un efecto liberador. Dejas de sentir la necesidad de justificar cada paso que das. Ya no buscas convencer al otro de por qué mereces estar, de por qué hiciste lo que hiciste, o de por qué no respondiste como esperaban. Simplemente actúas desde tu verdad, y eso te da una calma que ninguna aprobación externa puede otorgar. El tiempo, tarde o temprano, revela lo auténtico. Y cuando tus acciones están alineadas con tu esencia, no necesitas demostrar nada más. El estoicismo enseña que no debemos preocuparnos por aquello que está fuera de nuestro control, y la opinión ajena es una de esas cosas. Puedes vivir intentando que todos comprendan tu valor, y aún así, siempre habrá alguien que lo distorsione. Pero cuando decides vivirlo, no importa lo que digan o piensen, porque tu paz no depende de ello. Quien te valore lo hará por lo que eres, no por lo que intentas explicar. Quien no lo vea simplemente no está en tu misma frecuencia, y está bien. No es tu tarea convencer a nadie. El respeto propio, cuando es auténtico, se nota en los detalles, en cómo te hablas, en cómo cuidas tus límites, en la forma en que no permites que la indiferencia de otros te haga olvidar quién eres. Cada vez que actúas desde ese lugar de amor propio, tu energía cambia, y lo que proyectas se vuelve mucho más poderoso que cualquier palabra. Dejas de rogar atención porque comprendes que tu valor no se mide en base a la respuesta de nadie. Está en ti. Y mientras vivas de acuerdo a esa verdad, no necesitas validaciones externas. Al final, el verdadero valor no se trata de convencer al mundo de tu grandeza, sino de recordártela a ti mismo cada día. Está en los pequeños actos de integridad, en la manera en que eliges no perderte para encajar, en la serenidad con la que te apartas de lo que no te nutre. No necesitas anunciar tu transformación. Se nota en tu mirada, en tu silencio, en la firmeza de tus pasos. Y quienes te observen lo verán aunque tú no intentes mostrarlo. Rompiendo el ciclo de dependencia emocional. La dependencia emocional es una de las trampas más sutiles y dolorosas que podemos experimentar, porque se disfraza de amor, de entrega o incluso de lealtad. Nos hace creer que estar pendientes del otro, que suplicar su atención o que justificar sus ausencias es una muestra de afecto genuino, cuando en realidad es una manifestación de miedo, miedo a estar solos, miedo a no ser suficientes. Miedo a que sin la aprobación de esa persona, nuestra vida pierda sentido. Romper este ciclo es, por tanto, un acto de liberación y, sobre todo, un gesto profundo de respeto hacia nosotros mismos. Identificar los patrones de dependencia emocional es el primer paso para liberarse de ellos. A menudo esta dinámica comienza de forma casi imperceptible. Contestamos de inmediato a cada mensaje, buscamos señales de interés en cada gesto, adaptamos nuestras rutinas para coincidir con las del otro. Lo hacemos creyendo que es amor, pero si miramos con honestidad, notaremos que muchas de estas acciones nacen del miedo a perder, no de un deseo auténtico de compartir. Cuando el bienestar personal empieza a depender de las reacciones, los silencios o la atención de otra persona, ya estamos atrapados en una forma de dependencia disfrazada de romanticismo. La dependencia emocional se alimenta de pequeños sacrificios cotidianos que erosionan nuestra identidad. Renunciamos a nuestros gustos, nos callamos para no incomodar, aceptamos migajas de afecto porque pensamos que algo es mejor que nada. Y sin darnos cuenta dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en una versión moldeada por el miedo al abandono. La consecuencia es un desgaste interno profundo. Perdemos la conexión con nuestra esencia, con lo que realmente nos hace felices, y nos convertimos en prisioneros de una dinámica en la que la otra persona tiene todo el poder. Romper este ciclo requiere valor y consciencia. El primer paso es mirar de frente la realidad y reconocer dónde hemos entregado demasiado.
¿Cuántas veces hemos callado lo que sentíamos para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces hemos justificado actitudes que nos lastiman con frases como «es su forma de ser» o «yo soy muy sensible»? Estas justificaciones son señales claras de que hemos cruzado el límite entre amar y depender. Comprender esto es doloroso, pero también es el inicio de la liberación. Porque una vez que ves la dinámica con claridad, ya no puedes seguir ignorándola. Las herramientas para romper un vínculo tóxico no son fórmulas mágicas, sino hábitos y decisiones conscientes que construyen poco a poco un nuevo equilibrio. El primer hábito es recuperar el tiempo para ti. Dedicar momentos diarios a actividades que te conecten con tu esencia, como leer, caminar, escribir, o simplemente estar en silencio, te ayuda a recordar que tu vida no gira alrededor de nadie más. Otro hábito esencial es aprender a decir no, aunque al principio genere incomodidad. Cada vez que pones un límite estás enviando un mensaje claro. Mi paz es importante y no estoy dispuesto a sacrificarla por miedo a perder a alguien. Una herramienta poderosa es aprender a observar tus emociones sin dejarte dominar por ellas. La dependencia emocional nos hace reaccionar impulsivamente buscando atención o respuesta a cualquier costo. La mirada estoica, en cambio, nos invita a detenernos y reflexionar. ¿Esto que siento está bajo mi control? ¿Vale la pena desgastarme por lo que no depende de mí? Al hacernos estas preguntas, recuperamos el control sobre nuestros pensamientos y dejamos de ser esclavos de las reacciones ajenas. El desapego saludable desde la perspectiva estoica no es frialdad ni indiferencia. Es reconocer que no podemos controlar el comportamiento, los sentimientos o las decisiones de los demás, pero sí podemos controlar cómo elegimos reaccionar. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. Si te duele algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Romper el ciclo de dependencia implica cambiar ese juicio, dejar de ver la atención ajena como un premio y entender que nuestra valía no depende de nadie más. Es una transformación interna que requiere tiempo, paciencia y una voluntad firme de sanar. Es importante recordar que no podemos cambiar lo que no aceptamos. Aceptar que estamos en una relación desequilibrada donde damos más de lo que recibimos es un acto de honestidad necesario para empezar a construir vínculos más sanos. Esta aceptación no significa resignarse, sino tomar decisiones desde la claridad. Tal vez implique distanciarse, tal vez implique conversaciones difíciles, pero lo esencial es no seguir alimentando un ciclo que nos consume. Con el tiempo, al practicar el desapego y al priorizar nuestro bienestar, descubrimos algo revelador. La verdadera conexión no nace de la necesidad, sino de la libertad. Cuando dejamos de depender emocionalmente, somos capaces de amar de manera más auténtica, sin expectativas desmedidas, ni miedo constante al rechazo. La independencia emocional no significa estar solo, sino estar completo, y desde esa completitud, construir relaciones donde el dar y recibir fluye de forma natural. Romper el ciclo de dependencia emocional no es un destino, sino un proceso continuo de autoconocimiento. Requiere aprender a escuchar nuestras necesidades, a reconocer cuándo nos estamos traicionando y a elegirnos incluso cuando eso signifique alejarse de alguien. Con cada paso en esta dirección, la sensación de vacío disminuye, la ansiedad se disipa y en su lugar surge una paz profunda que se convierte en nuestro verdadero motor. Al final, la dependencia emocional es una cárcel construida por nuestras propias manos, pero también tenemos la llave para salir de ella. Esa llave está en la decisión de amarnos lo suficiente como para no mendigar lo que debería ser libre, en el coraje de poner límites y en la sabiduría de aceptar que no todo lo que queremos nos hace bien. Desde la perspectiva estoica, el desapego es un arte. Es soltar con amor, no con resentimiento, y recordar que lo más valioso que tenemos es nuestra paz interior, silencio y claridad emocional. Hay una sabiduría inmensa en el silencio, una fuerza casi invisible
que nos permite ordenar todo lo que parece un caos dentro de nosotros. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a responder, a justificar, a opinar y a reaccionar sin descanso. Pero en medio de ese ruido, el silencio se convierte en un espacio sagrado, en un respiro profundo, donde nuestros pensamientos dejan de correr desordenados y nuestras emociones pueden por fin encontrar su verdadero lugar. No es casualidad que las respuestas más honestas y las decisiones más claras surjan cuando dejamos de hablar y empezamos a escucharnos. El silencio, lejos de ser vacío, está lleno de significado. Es un espejo que nos confronta con lo que realmente sentimos, con esas emociones que a veces disfrazamos con palabras o con acciones impulsivas. Cuando te permites un instante de quietud, te das cuenta de cuántas cosas no necesitaban explicarse ni entenderse, solo ser observadas. Las emociones, como olas en el mar, pierden su fuerza cuando las miramos sin intentar detenerlas. El silencio crea ese espacio para la observación, un espacio donde no hay necesidad de reaccionar sino de comprender. Es en esos momentos de silencio cuando empiezas a notar qué es lo que realmente importa. Lo que antes parecía urgente o insostenible pierde su poder porque lo miras desde una perspectiva más amplia. La introspección se convierte en una brújula, ayudándote a discernir entre lo que vale tu energía y lo que solo la drena. No necesitas correr detrás de cada emoción ni justificar cada pensamiento. Solo tienes que permitirte el tiempo de estar contigo sin distracciones y dejar que el ruido interno se apague poco a poco. El silencio no es sinónimo de debilidad o pasividad como muchos creen. Al contrario, es una forma de fortaleza emocional. Se necesita valor para quedarse quieto, para no reaccionar de inmediato, para observar las propias emociones, sin dejarse arrastrar por ellas. En esa pausa, en esa calma voluntaria, encuentras un tipo de claridad que no puede comprarse ni obtenerse de otro modo. Es la claridad de saber qué quieres, qué te duele de verdad y qué ya no merece tu atención. La introspección es el arte de volver a ti mismo, y el silencio es la puerta que te permite entrar en ese lugar. A menudo buscamos respuestas en el exterior, en las opiniones de otros, en los consejos, en las señales que creemos ver en su comportamiento. Pero la verdadera respuesta casi siempre está dentro de nosotros. Cuando guardas silencio y escuchas lo que tu corazón y tu mente tienen que decirte, descubres verdades que habían estado ocultas por el ruido de la ansiedad o la dependencia. Descubres que muchas veces la paz no está en cambiar lo externo, sino en cambiar cómo lo ves y cómo lo sientes. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí la interpretación que hacemos de ellos. El silencio es una herramienta fundamental para aplicar esta enseñanza, porque nos da el espacio necesario para reflexionar antes de reaccionar. En lugar de actuar desde la emoción del momento, el silencio nos permite procesar lo que sentimos, entender su origen y decidir cómo responder de una manera que esté alineada con nuestra paz interior. Este tipo de claridad no surge cuando hablamos sin pensar, sino cuando nos damos el tiempo de escuchar lo que realmente pasa dentro de nosotros. Un momento de silencio puede ser más transformador que 1000 conversaciones. Cuando dejas de justificarte, cuando renuncias a intentar explicar tu valor o tus emociones a alguien que no quiere oírte, el silencio se convierte en un acto de dignidad. No se trata de callar para evitar el conflicto, sino de callar porque ya no necesitas demostrar nada. Es un silencio que habla por sí mismo, que muestra que has elegido tu calma por encima de cualquier batalla innecesaria. En la vida cotidiana podemos practicar este tipo de silencio de formas simples. Tomarnos unos minutos cada día para desconectarnos del ruido externo, ya sea a través de una caminata en soledad, una meditación breve o simplemente apagando el teléfono para escuchar nuestra respiración. Estos pequeños gestos crean una distancia emocional con el caos diario y nos permiten volver al centro. No es huir, es regresar a nosotros mismos con más claridad. La claridad emocional que nace del silencio también nos ayuda a priorizar lo que de verdad nos importa.
Dejamos de invertir energía en discusiones vacías o en relaciones que no nos aportan porque entendemos que nuestra paz vale más que cualquier intento de convencer a alguien. Nos volvemos más selectivos con lo que permitimos en nuestro mundo emocional, porque el silencio nos enseña a diferenciar entre lo que es esencial y lo que solo es ruido. Al final, el silencio es una herramienta de autoconocimiento. Nos recuerda que no necesitamos hablar para ser escuchados, ni reaccionar para ser fuertes. Nos enseña que en la calma podemos encontrar las respuestas que tanto buscábamos afuera. Y cuando aprendemos a valorar ese espacio de introspección, nuestras decisiones se vuelven más conscientes, nuestras emociones más ligeras y nuestra vida más auténtica. En el silencio descubrimos no solo quiénes somos, sino también qué queremos ser. El arte de no reaccionar. Hay una forma de poder silencioso en quienes eligen no reaccionar de inmediato ante cada provocación, cada gesto hiriente o cada palabra que busca desestabilizar. No reaccionar no es sinónimo de frialdad ni de indiferencia, como muchos podrían creer. Es en realidad una muestra de sabiduría emocional y de profundo control interno. Es la capacidad de observar sin responder de forma automática, de no permitir que los impulsos momentáneos decidan por ti, de mantener la calma, aunque todo a tu alrededor parezca querer arrancártela. Quien no reacciona desde la rabia o el miedo no es débil, es alguien que ha entendido que la verdadera fortaleza está en no perderse en lo que no merece su energía. En un mundo que nos empuja constantemente a responder de manera inmediata, a demostrar lo que sentimos en cada segundo, practicar el arte de no reaccionar es una forma de rebeldía consciente. No se trata de suprimir emociones, sino de darles el espacio y el tiempo necesarios para procesarlas. Las emociones intensas, si no se observan, se vuelven como llamas que consumen todo a su paso. Pero cuando eliges no reaccionar, no alimentas ese fuego. En lugar de responder desde el impulso, te das el permiso de sentir, analizar y luego decidir qué respuesta es la más coherente con tu paz y tus valores. El estoicismo, en este sentido, nos ofrece una enseñanza invaluable. No está en nuestras manos lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo decidimos reaccionar. Epicteto lo resumió de forma magistral al decir: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de ello. Aprender a no reaccionar es aprender a gestionar ese espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio que define nuestra libertad emocional. Cuando decides no responder con la misma intensidad con la que te atacan, no solo conservas tu calma, sino que también desarmas el juego emocional del otro. No hay nada que desconcierte más que la serenidad de quien no se deja arrastrar por el conflicto. Cultivar esta serenidad requiere práctica y conciencia. Una estrategia estoica es detenerse unos segundos antes de responder. Ese simple acto de respirar y contar mentalmente hasta 10 es suficiente para romper la cadena automática de reacción. Durante ese breve momento puedes preguntarte: ¿vale la pena gastar mi energía en esto? ¿Es esta respuesta coherente con la persona que quiero ser? A menudo el silencio o una respuesta tranquila resultan mucho más poderosos que cualquier palabra impulsiva. En el silencio no hay derrota, hay control. Otra estrategia fundamental es cambiar el enfoque de tu atención. Cuando alguien intenta provocarte, la reacción inmediata suele ser defenderse o contraatacar. Pero el estoico sabe que la mayor defensa es no otorgar poder a lo que no lo merece. Al centrar tu energía en lo que sí depende de ti, tus pensamientos, tu actitud, tu forma de actuar, todo lo demás pierde fuerza. La provocación solo tiene poder si le das espacio en tu mente. Practicar este cambio de enfoque no es fácil, pero con el tiempo se convierte en una forma natural de proteger tu paz. La meditación y la reflexión diaria también son aliadas en este camino. Dedicar unos minutos cada día a analizar tus emociones, a escribir lo que sientes o a simplemente observar tus pensamientos sin juzgarlos, fortalece tu capacidad para mantener la calma cuando más lo necesitas. Marco Aurelio solía escribir en sus meditaciones para recordar que cada día vendría cargado de desafíos
y que la clave no estaba en evitarlos, sino en enfrentarlos con serenidad. Esta práctica de anticipación mental, imaginar posibles conflictos y visualizar cómo responder con calma, es una herramienta estoica que aún hoy es profundamente efectiva. No reaccionar no significa que no sientas, sino que eliges responder desde la claridad, en lugar de desde el caos. Esto no solo te da ventaja en cualquier situación conflictiva, sino que también preserva tu energía emocional. Cada vez que reaccionas con ira, con desesperación o con ansiedad, es como si entregaras tu poder al otro. Pero cuando eliges no reaccionar, conservas ese poder dentro de ti. La persona que logra mantener su calma en medio de la tormenta no solo se protege, sino que inspira respeto. No necesita alzar la voz para ser escuchada, porque su presencia tranquila habla por sí sola. El arte de no reaccionar es en esencia una práctica de amor propio. Es elegir tu paz por encima del deseo de tener la última palabra, tu estabilidad, por encima de la necesidad de demostrar que tienes razón. No se trata de dejar que los demás pasen por encima de ti, sino de actuar desde una posición más elevada, desde la certeza de que no todo merece una respuesta. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo responder y cuándo retirarse, es una de las formas más sofisticadas de inteligencia emocional. Al final, no reaccionar es un acto de sabiduría porque te permite ver el panorama completo antes de actuar. Te da el tiempo para reconocer qué emociones son tuyas y cuáles son solo proyecciones de los demás. Te permite mantener la coherencia con tus valores sin perder el equilibrio en cada batalla innecesaria. Y sobre todo te recuerda que no necesitas luchar por todo, porque la verdadera victoria está en conservar tu calma. La calma como símbolo de fortaleza. La calma no es pasividad ni indiferencia. Es una de las manifestaciones más puras de la verdadera fortaleza interior. Mientras muchos reaccionan de manera impulsiva ante la provocación o el conflicto, aquel que ha cultivado la calma se mantiene firme como una roca en medio de la tormenta. Esta serenidad no surge de la ausencia de emociones, sino de la capacidad de gestionarlas con madurez y claridad. La calma no significa que no te importe lo que ocurre a tu alrededor, sino que no permites que lo externo controle tu mundo interior. En el fondo, es un acto de dominio propio, y quien logra dominarse a sí mismo, como enseñan los estoicos, es más poderoso que quien conquista 1000 batallas. En una sociedad que aplaude la reacción rápida, la respuesta inmediata y la exposición constante de las emociones, mantener la calma se percibe casi como una rareza. Sin embargo, esa misma rareza es la que marca la diferencia. La persona calmada no necesita gritar para hacerse escuchar ni competir para demostrar su valor. Su serenidad transmite seguridad y confianza. Es el tipo de energía que inspira respeto, porque demuestra que nada ni nadie puede sacarla de su centro con facilidad. ¿Y acaso no es esa una verdadera forma de poder? Saber que tu estabilidad emocional no depende del caos externo es un privilegio que solo alcanzan aquellos que han trabajado profundamente en sí mismos. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que el mundo nos lanza, pero sí cómo reaccionamos. Marco Aurelio escribía que si te sientes perturbado por algo externo, no es el hecho en sí lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. La calma se construye en ese espacio donde decides no dejarte arrastrar por la primera reacción, donde aprendes a observar el problema con una mente clara antes de responder. Esto no solo evita conflictos innecesarios, sino que te permite tomar decisiones más sabias y efectivas, porque la serenidad es el mejor terreno para la lucidez. Para entender la calma como símbolo de fortaleza, debemos diferenciarla de la apatía. Una persona calmada no es aquella que no siente nada, sino aquella que elige conscientemente no reaccionar con impulsividad. Siente el dolor, la frustración o la ira, pero no permite que esas emociones dicten sus acciones. Es como el río profundo, que aunque en su superficie puede mostrar oleaje en su fondo, mantiene una corriente estable.
Esta estabilidad emocional es la que convierte la calma en una herramienta de transformación personal. ¿Cómo se cultiva esta calma? Primero, reconociendo que cada reacción descontrolada tiene un precio. Cada vez que explotas ante una provocación o te dejas llevar por la ansiedad, entregas tu poder a factores externos. Practicar la respiración consciente, tomarte unos segundos antes de responder o incluso retirarte temporalmente de una situación conflictiva son estrategias que fortalecen tu autocontrol. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darle un cauce más inteligente, evitando que una emoción momentánea arruine lo que has construido con tanto esfuerzo. La calma también se alimenta de la claridad en tus prioridades. Cuando sabes lo que realmente importa en tu vida, dejas de gastar energía en discusiones vacías o en personas que solo buscan desestabilizarte. Aprendes a escoger tus batallas, a responder solo cuando es necesario y desde una posición de firmeza, no de desesperación. La persona calmada no necesita demostrar nada. Su coherencia y su manera de mantenerse en paz hablan por sí solas. Otro aspecto esencial de la calma es que tiene un efecto contagioso. Cuando mantienes la serenidad en medio de un conflicto, no solo proteges tu paz, sino que obligas al otro a bajar su tono, a replantear su actitud. El silencio acompañado de una presencia tranquila es capaz de desarmar las emociones más explosivas. Esto no es debilidad, es una forma estratégica de no alimentar la negatividad. Como decía Séneca, la ira es una locura breve, y quien se deja arrastrar por ella pierde perspectiva. La calma, en cambio, te permite ver el panorama completo y actuar con inteligencia. La fortaleza que nace de la calma no es evidente a simple vista, pero se percibe en los momentos de crisis. Es ahí donde la mayoría pierde el control, mientras que quien ha cultivado su serenidad se convierte en un punto de referencia, en alguien capaz de sostenerse cuando todo parece derrumbarse. Esta cualidad es invaluable no solo en las relaciones personales, sino también en el ámbito profesional y en cualquier situación de la vida. La calma te permite pensar antes de actuar, mantener la coherencia con tus valores y evitar decisiones de las que luego puedas arrepentirte. Desde la perspectiva estoica, la calma es una forma de libertad. Cuando no reaccionas de forma impulsiva, cuando no te dejas arrastrar por el ruido emocional, eres libre. Libre de la manipulación ajena, libre de las cadenas del ego, libre de las tormentas que otros intentan proyectar sobre ti. Esa libertad se traduce en una vida más ligera, más equilibrada y más auténtica. Quien vive en calma no necesita demostrar su fuerza porque su sola presencia lo revela. Para fortalecer esta calma es fundamental cultivar hábitos de introspección. Dedicar tiempo a reflexionar sobre tus emociones, a reconocer qué te desestabiliza y por qué es el primer paso para dominar esas reacciones. La meditación, la escritura o simplemente los momentos de silencio consciente son herramientas que te devuelven al presente y te enseñan a observarte sin juzgarte. Cuanto más te conoces, más fácil es mantener la calma frente al caos externo, porque entiendes que la mayoría de las batallas son internas. En definitiva, la calma no es la ausencia de emociones, sino la maestría para manejarlas con sabiduría. Es elegir la paz, aunque tengas razones para perderla, es responder con claridad, donde otros reaccionan con ira, es mantener tu centro cuando todo intenta sacarte de él. La calma es un símbolo de fortaleza, porque demuestra que no eres esclavo de las circunstancias ni de las opiniones ajenas. Es el reflejo de un trabajo interno profundo, de una mente entrenada para no caer en el juego del ruido y la provocación. Cuando aprendes a vivir desde esa calma, descubres que tu vida adquiere otra calidad. Las cosas que antes te alteraban pierden su poder, las relaciones se vuelven más auténticas y tus decisiones más conscientes. La calma es al final el estado natural de quien ha comprendido que nada es más valioso que su paz interior. Y protegerla no es una opción, es una necesidad vital para vivir con dignidad y con verdadera fuerza. Hemos recorrido juntos un viaje profundo,
a través del silencio, la dignidad y el poder de la independencia emocional. No ha sido un recorrido superficial, porque lo que hemos explorado aquí no son solo ideas, sino caminos hacia una vida más plena y consciente. Si has llegado hasta este punto, es porque dentro de ti hay una voz que busca algo más: respeto por tu propia esencia, claridad emocional y la valentía de vivir sin depender de la validación de nadie más. Y por eso quiero agradecerte sinceramente por regalarte este tiempo, por abrir tu mente y tu corazón a una reflexión que, aunque no siempre es fácil, tiene la capacidad de transformar por completo la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. El silencio, como hemos visto, no es ausencia ni debilidad. Es un acto de amor propio, un espacio que te permite escucharte y volver a tu centro. Aprender a no mendigar atención, a no desgastarte intentando explicar tu valor, es un proceso que requiere práctica, paciencia y sobre todo un compromiso real contigo mismo. Cada paso que des en esa dirección es una semilla de libertad emocional que crecerá con el tiempo hasta convertirse en una fortaleza inquebrantable. Y no estás solo en este camino. Cada persona que se detiene a reflexionar, que elige su paz sobre el ruido, está dando un ejemplo silencioso que inspira a otros. Quiero invitarte a llevar estas ideas más allá de este momento. Pregúntate, ¿qué es lo que de verdad necesito soltar? ¿Qué batallas no vale la pena seguir librando? ¿Dónde puedo empezar a elegir mi silencio y mi dignidad en lugar de la insistencia? Esas preguntas, aunque parezcan simples, pueden abrir puertas hacia una transformación interna que te sorprenderá. Porque cuando dejas de correr detrás de lo que no puedes controlar, empiezas a atraer lo que realmente está alineado con tu esencia. Si este contenido resonó contigo, si de alguna manera te ha hecho sentir acompañado o te ha dado una nueva perspectiva, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal, porque aquí seguimos compartiendo herramientas, reflexiones y estrategias que no solo hablan de estoicismo, sino de vivir con más paz, claridad y fortaleza interior. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, porque cada uno de ellos está diseñado para ayudarte a crecer, a sanar y a reencontrarte contigo mismo. Y me encantaría conocer tu voz en esta conversación. Déjame un comentario contándome cuál de estas ideas te ha llegado más, en qué parte del video sentiste que necesitabas escuchar esas palabras. Tu experiencia no solo enriquece este espacio, sino que puede ayudar a alguien más que hoy está atravesando un momento de duda o dolor.